Señor, bendice al predicador de esta mañana. Bendice a nuestro colega y pastor, Señor, de Puerto Rico. Úngelo, Señor, que tú seas usando, que tú seas, Señor, hablando a través de tus siervos, Señor. Lo creemos y lo declaramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento y quiero presentarles en esta mañana un compañero de milicia del Ministerio de Puerto Rico mientras salen los niños y los que van a trabajar con los niños. Quería hacer la presentación, yo lo voy a presentar a él y él va a presentar a su amada esposa. Y se ha hablado mucho últimamente del pastor bivocacional. Tengo entendido que también es administrador. Dios le ha dado capacidades para administrar y Puerto Rico ha sacado ventaja de eso. Así que estamos muy contentos y es un privilegio tener un amigo en el ministerio. Quiero presentarle al hermano Evaristo Marrero. Que el Señor le bendiga y lo use grandemente en esta mañana. Gracias, pastor. Pastor, gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La paz del Señor les cubra en esta hora, es mi oración. Agradezco al Señor, ¿verdad?, esta bendita oportunidad que me da de estar entre hermanos y hermanas. En esta ocasión que estuvimos viajando en Tampa para Congreso Hispano y Fiel. Pero estoy en Miami por la gracia del Señor, porque vengo a dejarles entre ustedes a una de las mejores cosas que yo tengo, a mi única hija y a mi nieta mayor, que vienen a quedarse a vivir por razones de empleo aquí a Miami. Así que bajé de Tampa para recibirlos anoche en el aeropuerto, así que estoy un poco estropeado. Pero agradezco la deferencia que me brinda su pastor. No, eso es aparte. De poder estar aquí. Allá en la iglesia que pastoreo en Puerto Rico, la Iglesia de Dios Misión Buarto Es Posible, a las 10:30 estamos cantando. Ya ustedes terminaron de cantar. Así que mi hija me pidió que desayunara con ellos. Así que tuve que, ¿verdad?, decirle la invitación del pastor que no, pero en la próxima sí vengo. Amén. Así que reciban un saludo de mi amada esposa. Allá en Puerto Rico saben ciertamente que esa es mi mejor parte. María Cruz ha sido mi mejor parte por los últimos 36 años de nuestra vida. Y doy gracias a Dios siempre por la vida de mi esposa. Y yo solamente soy un siervo del Señor. Por la gracia de Dios soy hijo de Miguel y Luz, papá de Joel, de Evi, Jonathan, abuelo de Leila, de Kendrick y de Araya Victoria. Y por gracia de Dios le sirvo al Señor en todo lo que me parezca en la mano hacer. Eso me enseñaron mis pastores. Siempre que haya algo que hacer, me enseñaron, hazlo. No esperes que te den títulos, no esperes que te llamen para una posición ministerial, porque todos hemos sido llamados a ser siervos y siervas del Señor. Así que en esta hora que me dan el privilegio de estar entre ustedes en esta hermosa mañana. ¿Cuántos creen que esta mañana es hermosa? Yo me imagino que al pastor también le pasó lo mismo, ¿verdad? Un tremendo aguacero que nos cogió en el expreso. Casi 2 horas bajo agua, y mi esposo y yo decíamos, ojalá llegara un poco de esa agua a Puerto Rico, que llevamos meses en una sequía. Ahora cuando lleguemos nos van a recibir con una gran noticia, y es que vamos a estar 3 días en racionamiento y 1 día para recoger agua. Así que me gozo cuando abro ese grifo aquí y sale ese chorro de agua en el hotel, porque en casa en estos días lo que estoy es estoy practicando otra vez misiones. Bañándome con un cubito de agua fría, pero doy gracias al Señor porque el Señor siempre nos tiene cubiertos. Y yo vengo a hablar precisamente con ustedes, si el Señor me permite y ustedes también me dan la oportunidad. Yo quiero compartir con ustedes algo que yo creo que es demasiado importante para olvidarlo en este tiempo.
y es la esperanza. La esperanza. Lo que hace diferente al cristiano, a la mujer cristiana, al hombre y mujer nacido de nuevo, es precisamente la esperanza. La gracia del Señor nos dio una nueva esperanza. Y yo quiero que usted, si es tan amable, se ponga de pie y vaya conmigo a la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Como mencionó su pastor, por gracia del Señor, pues pastoreo la Iglesia de Dios Mission Board. Todo es posible en el sector Matienzo Cintrón, en Trujillo Alto, entre Trujillo y Carolina. También he podido servir al Señor en otras cosas, pero lo más que me ha gustado es poder ser un hombre agradecido, un joven agradecido, que a la edad de 13 años el Señor se encontró conmigo, me llamó, me separó, me enseñó a sentarme en la primera banca. Aleluya. Cuando me dieron la oportunidad, tomé un bajo y empecé a tocar bajo en la iglesia. Cuando me dieron otra oportunidad, agarré la guitarra y empecé a tocar la guitarra. Cuando me dieron la oportunidad, a los 15 años, empecé a darle clases a los jóvenes y a los 17 años empecé a darle clases a los adultos caballeros de la iglesia. Ya a los 18 años le daba clase a adultos, a jóvenes, a caballeros. El pastor me mandaba a predicar. No tenía una credencial todavía. Lo que tenía era el fuego del Espíritu Santo en mi vida, que me ha guiado hasta este tiempo. Y por gracia de Dios estoy ahora allá en la Iglesia de Dios, en las oficinas nacionales. Trabajo ayudando a nuestro obispo administrativo, el reverendo Ricardo López, como contralor de la Iglesia de Dios allá. Y cuando estaba el pastor, el obispo Marcial, pues yo fui el administrador del proyecto de construcción de la ciudad de la Iglesia de Dios. Allí trabajamos con un presupuesto de casi $7 millones para hacer una construcción donde están nuestras oficinas nacionales, está nuestro, lo que llaman el campamento, donde tenemos 4 edificios para albergar 430 personas cuando van los jóvenes a nuestros campamentos, y un lugar multiuso donde podemos acomodar 1,200 personas para, como decimos nosotros allá, aleluyar un rato y glorificar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así que busque conmigo allá en su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Yo quiero hablar con ustedes en la mañana del Señor sobre una esperanza viva, sobre una herencia eterna y sobre una salvación que está garantizada. Gloria a Dios. Yo no sé si lo hacen aquí, no sé si es un atrevimiento de mi parte, pero allá el ministro que está a cargo de la alabanza y la adoración es mi hijo. Así que yo lo pongo con el piano allí, que me acompañe de vez en cuando. Así que no, ok, así le pasa a mi hijo también a veces. Así que como no hay piano, ustedes tienen que alabar conmigo. Amén. Gloria a Dios. Buscamos la palabra del Señor, la leemos, la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, 3 al 9 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Diga conmigo, viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, aleluya, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Esperanza, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. Esto lo que significa es que no se puede explicar con palabras. Aleluya. Y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, gracias por la palabra. Es bendita en nosotros, y yo te pido hoy en el nombre de Jesucristo que haga lo que sabe hacer, ayudarnos a caminar en este mundo por la luz del Evangelio.
por Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Me parece que es importante que los cristianos mantengan un vocabulario adecuado en el mundo posmoderno que estamos viviendo. En el siglo XXI, la tentación que nos puede surgir a nosotros es tratar de ver al mundo a través de nuestros ojos. Es tratar de congraciarnos tal vez con la gente que está afuera sin esperanza, y a veces cuando hablamos con ellos parece que nos pegan la desesperanza. Hablamos a veces un lenguaje que contamina nuestra mente, que contamina nuestro ser y que contamina nuestro espíritu. Cuando Cristo llega a nosotros, hermano, llega cuando no teníamos esperanza. Llega, yo no sé si su experiencia ha sido la misma mía, que me he dado cuenta de la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, que me he dado cuenta que yo estaba, aún siendo un joven, necesitado de esperanza, necesitado de un futuro, necesitado de una meta que yo no sabía cuál era. Yo fui educado en la música secular y criado. Mi papá a los 8 o 9 años me compró una guitarra que era más grande que yo y me envió a tomar clases con un maestro de música de tríos en Puerto Rico. Yo no sé qué inspiración. Mi papá no era cristiano como tal en aquella época. Ahora luego se convirtió y ha sido la inspiración de nuestra familia, su fidelidad y su fe al Señor. Pero en un día, jugando pelota, que me gustaban mucho los deportes, hice mucho deporte también, mi papá fue a buscarme al parque de pelota. Y un día me dijo, después que yo me había convertido, recientemente me había convertido al Señor en una escuela bíblica dominical. Y yo estaba en esos dos pensamientos. Y cuando salí del parque, terminó el juego, mi papá me hace una pregunta que para mí fue la pregunta turning point de mi vida. Me preguntó y me dijo, mi apodo es Tito. Y me dice, Tito, yo quiero que tú escojas qué es lo que tú vas a hacer. Si tú me pides que te lleve todos los domingos, porque ahora la liga en que yo pasaba los juegos eran domingos. Me dice, si tú me pides que te lleve los domingos al parque de pelota, yo te voy a llevar. Pero si tú me pides que te lleve los domingos a la iglesia, allí te voy a llevar. Así que para un muchacho de 14 años, 13 años y medio, era una decisión fuerte. Entre el deporte, el divertirme, la música que tenía también para escoger en las bandas que tocaba. Y mi papá me hace una pregunta que yo creo que el Señor lo utilizó a él para que yo pudiera ver desde ese mismo momento en mi vida que para uno poder tener éxito en la vida, la vida cristiana me refiero, uno tiene que saber escoger a quién darle el primado en su vida. Y aquel mismo día yo no le dije a papi, lo voy a pensar, no le dije a mi papá, voy a ponerme a orar, sino que le dije a mi papá, no papi, yo prefiero ir los domingos a la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en mí se estaba criando una esperanza. Yo me llevaba en pequeño a la iglesia. Una mujer que no tenía escuela, no tenía ningún tipo de estudio, pero tenía una pasión por Jesucristo extraordinaria. Y cuando estas mujeres buscaban a los niños y los llevaban a la iglesia, los cultos de nosotros eran unos cultos bien interesantes. Eran un templo más o menos un poco más pequeño que este. Y las clases las dábamos con unos divisores y todo el mundo se escuchaba. Pero con todo y eso, la hermana hablando por allá y el otro hablando por acá y el otro dando una clase acá y el otro en otra esquina con 4 divisores nada más, nosotros aprendimos que Jesucristo es el Señor.
Y ese vocabulario se nos pegó. A mí se me pegó ese vocabulario. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo tiene que ser el Señor tuyo cuando las cosas están bien y cuando las cosas no van a estar bien. Jesucristo tiene que ser el Señor de la iglesia cuando las cosas parece que están caminando como uno quisiera y cuando las cosas no están caminando como uno quisiera que caminaran. Y eso se llama a nosotros aprender a vivir en esperanza. Cuando usted lee el libro de Revelaciones, usted va a encontrar un libro no de meter miedo, le mete miedo al que no espera a Cristo. Es un libro de esperanza, es un libro que lo escribe un hombre desterrado, un hombre que ha sido sacado de su patria, de su nación, de su entorno familiar, de su entorno cristiano, de lo que él hacía, y fue llevado a una isla. Pero en aquella isla el Señor se le revela y empieza a decirle: no importa lo que estén viendo tus ojos naturales, tú vas a empezar a ver la vida futura, escatológica, con la esperanza del que sabe que ha ganado la batalla, aunque tenga algunas escaramuzas, aunque le estén cortando la cabeza a tus amigos, a tus hermanos, aunque te hayan sacado de tu casa, aunque no tenga las comodidades. El Señor le dio una visión que le decía: no te preocupes, porque al final del tiempo, mira quién está en el trono blanco. Todavía Dios está sentado en el trono. Y lo que el apóstol Pedro le está recordando a la iglesia es que nosotros tenemos una esperanza que la debemos manifestar aunque no sepamos cómo nos va a llegar el futuro. La esperanza nuestra tiene que ser una esperanza que no nos avergüence. Tiene que ser una esperanza con convicción. Una definición de esperanza es confianza de que ocurra algo que se desea o anhela. ¿Cuántos anhelan que Cristo venga? Amén. Vamos a ver. Lo otro que dicen de la esperanza es que es una virtud teologal en la cual los cristianos esperan en las promesas de Dios. Pablo escribe en Romanos: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llamó las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes, conforme lo que se había dicho: así será tu descendencia. Está hablando de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta palabra es importante. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nuestra esperanza tiene que tener una plena convicción de que Dios lo que promete lo cumple. Mire, nosotros tenemos como cristianos que en nuestro vocabulario empezar a hablarle a la gente no de lo que estamos viendo ahora, sino de lo que esperamos. Porque tal vez nosotros estamos viendo crisis económica, crisis social, estemos viendo situaciones en las iglesias, estemos viendo situaciones políticas y podemos estar viendo cosas ahora mismo, pero lo que la Biblia nos llama a nosotros es empezarle a decir las cosas que no son, que van a ser. Y la esperanza tiene que estar alimentada de la fe. Por eso a Abraham le llaman el padre de la fe. Porque la esperanza está íntimamente ligada a la fe. Y la fe puede tener varias acepciones. La fe puede ser la creencia que tú expresas en un momento dado, hablando religiosamente o hablando filosóficamente. Pero está la otra fe. La fe que viene por Jesucristo. La fe que te hace creer cuando tú se supone que no creas.
Mire, esto de la fe es extraordinario. La fe es algún evento extraordinario porque cuando a Abraham se le presenta este asunto de ser padre de las naciones con una mujer que se supone que fuera la contraparte en esta promesa, Dios, como tiene esa particularidad de hacer las cosas de una manera, yo le digo que a veces Dios es un poco cómico, hace las cosas que nos sorprenden de la manera en que Él lo hace. Abraham lo miran y dice, pues, ya tú diste lo que ibas a dar. Y cuando a Sara se lo dicen, ella también dice, ya yo di lo que iba a dar. Si cuando era joven no lo pudo hacer, ahora menos lo voy a poder hacer. Y Dios es un Dios que va su esperanza contra la tuya. Eso es lo extraordinario. Que la esperanza de Dios va contra tu esperanza. Va contra lo que tú crees. Por eso es que cuando el Señor vino a la tierra, aleluya, y decidió caminar entre nosotros, no estaba viendo la gente en la condición que estaban como si fuera lo que iban a permanecer siendo. Satanás miraba a la gente y mira todavía a la gente como si estuviesen sin esperanza. Los mira caídos, los mira en su deterioro emocional, mental, físico y espiritual. Esa es la labor de Satanás. Satanás fue descrito por el Señor diciendo, él solamente vino a robar, matar y destruir. Así que cuando te está viendo como un elemento para robarte, como un elemento para matarte, como un elemento para destruirte. Y todo su trabajo va a ser crear esas situaciones en tu vida que te hagan parecer que estás muerto, que estás triste, que estás desencajado, que estás sin fuerza, que no puedes, que no vas a llegar a ningún lado, que por más que trates no vas a poder. Y eso es lo que él alimenta en la gente. Eso es lo que alimenta a la gente que está en la calle, porque esa es la manera de hacerlos morir. Hace morir los sueños, hace morir las esperanzas, hace morir las convicciones. Ese es su trabajo, hermano. En una ocasión una hermana dijo, el problema de muchos cristianos es que no saben para quién trabajan. Porque desde el momento en que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no trabaja para el diablo, usted trabaja para Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Quien da las órdenes en su vida es Cristo. Quien hace la obra en usted es Cristo. Quien tiene su futuro asegurado es Cristo. De manera que aunque el diablo quiera que usted permanezca así, cuando Cristo vino a la tierra y vio a la gente y a sus discípulos les dice en una ocasión sentado en Jerusalén cuando venía la gente a las fiestas y a los sacrificios, se siente y le dice, oye, me da pena la gente que viene por ahí, los veo como ovejas que no tienen pastor, pero gloria a Dios que llegó el pastor de los pastores, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Jesucristo en la cruz? Jesucristo en la cruz estaba viendo más allá de tu esperanza, porque cuando estabas sin Cristo, sin Él, la gente te ve como que no sirves. Amén. Y lo que pasa es que mucha gente también te lo va a recordar. Mucha gente te va a hacer sentir que no sirves. Algunos de ustedes le van a decir, estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Porque el trabajo del enemigo es quitarte la esperanza. Y él hace muy bien su trabajo. Pero ¿sabe lo que hizo Jesucristo en la cruz? Cuando estaba en la cruz del Calvario, empezó a mirar al pasado, al presente y al futuro. Y cuando empezó a mirar en el futuro, vio un Evaristo Marrero. No como lo veía el diablo, sino como él lo estaba viendo en el tiempo final. Él no te vio
como que no servías, sino que desde que empezó a verte en la cruz, desde antes de la cruz empezó a verte como el hombre y la mujer transformada, como el hombre y la mujer poderosa. Alguien dice que no sirves, pero él dice tú sirves. Alguien dice que tú no vas para ningún lado, pero él dice tú vas a llegar hasta el cielo. Alguien dice que tú no tienes fuerza, pero él dice yo te voy a dar todo el poder y la autoridad sobre la tierra por medio del Espíritu Santo. Alguien puede decir que tú no vas para ningún lado y él dice tú vas a llegar a estar conmigo. Aleluya, sentado conmigo en lugares celestiales, como escribe el escritor de Romanos. El Señor Jesucristo es aquel que puede cambiar las esperanzas de los hombres y de las mujeres que se ven como que no valen y los transforma en gente sumamente valiosa. Lo único que falta es que usted lo crea. Por eso es que le digo que es un elemento de fe. Lo único que falta es que usted lo crea como Él lo creyó. Por eso es que nuestra esperanza tiene que ser alimentada por el Espíritu Santo. El cristiano no puede salir sin saber que ya tiene su herencia eterna. No puedes enfrentarte al mundo sin saber lo que tú tienes. Mire, esto de las herencias es, ¿verdad?, relativo al lugar, al entorno legal en algunos casos. Y hay herencias que son monetarias, pero hay otras herencias que no tienen que ver con chavo, con dinero. Cuando mi hijo y yo caminamos juntos, la gente sabe que ese que va al lado es mi hijo, porque tiene las piernas viradas igual que yo. Porque tiene la espalda ancha igual que yo. Y porque el pelo lo tiene lacio como el mío. Hay cosas que no puedes ocultar. Mi hijo se parece a mí. Esa es su herencia, para bien o para mal. Esa es su herencia. No lo puedo ocultar. Mi hijo quiso ser músico porque me vio en la iglesia con un instrumento y él se sentaba al ladito mío cuando yo tocaba el bajo y la guitarra. Y él quiso hacer lo que papi hacía. Así que un día le dieron una oportunidad y le dieron 2 palitos y se sentó frente a la batería sin que nadie le diera clase y empezó a tocar la batería. Así que él dijo, la herencia que yo quiero es lo que papi hace. Hay herencias que no tienen que ver con el dinero ni con las deudas. Hay herencias que tienen que ver con lo que tú le das a tu familia, con lo que tú le pasas a los tuyos. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? El Señor nos pasó lo de Él a nosotros. Y proveyó para ti, para mí, el Espíritu Santo. Y nos ha dejado el poder del Espíritu Santo como una herencia incorruptible, inmarcesible. Pero no es una herencia para usarla en el futuro, como serían las herencias monetarias. La herencia que nos dio es como la de mi hijo, la que yo le dejé a mi hijo. Le dejé la herencia de que camina como yo camino, aunque sea con las piernas viradas. Él camina como yo camino. ¿Saben lo que hizo Dios? Nos dejó la herencia del Espíritu Santo para que tú y yo pudiésemos caminar como camina Jesucristo. No hay razón para caminar como caminabas antes, teniendo uno que está dispuesto a llevarte de la mano. El Señor tiene sus maneras de hacernos entender las cosas. Y basta mirar la Biblia para usted entender cómo Dios hace que nuestra esperanza se fortalezca. Leía yo hago en mi iglesia los sermones por temporadas y por ciertas cosas que quiero trabajar con mi iglesia, ¿verdad? Y en estos días trabajaba yo, aproveché que estamos en sequía, allá de agua que no cae del cielo. Y me fui al libro de Elías.
a Primera de Reyes, al personaje del profeta. Y un día ese hombre oró y no llovió. Pero Dios no estaba tan interesado en los efectos climatológicos. Dios estaba más interesado en darle una lección a tres representativos de la gente. Tenía la intención de darle una lección al rey, una intención de darle una lección a su profeta y una intención de darle una lección a su pueblo. Así que cuando usted lee Primera de Crónicas 17 hasta el 19, usted va a encontrar esas 3 lecciones. Son 3 lecciones importantes. En esas lecciones usted encuentra un profeta que irrumpe en la temporada, irrumpe en el tiempo, no sabe de dónde viene, pero irrumpe con una voz de mandato y se lo dice al rey: no va a llover porque yo dije que no lloviera, punto, y se acabó. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Santiago dice que sujeto a pasiones pudo hacer eso, imagínense. Y entonces Dios empieza a alimentar su esperanza cambiándole modelos o paradigmas. Porque lo envía y le dice: vete allí al arroyo de Querit y allí yo te voy a sustentar. Y bebía agua del arroyo, y entonces unos pájaros muy específicos y muy especiales empezaron a traerle comida. Y esos pájaros eran cuervos. Y si usted va a Deuteronomio, usted va a encontrar que los cuervos eran animales inmundos. No debían coger nada de esos animales inmundos. Entonces Dios decide escoger un animal inmundo para traerle el alimento que él iba a tener durante esos días de sequía. Así que hay unos modelos que se empiezan a romper. Y Dios le dice: yo te voy a sustentar. Y cuando se acaba el agua del arroyo, le dice: te voy a enviar a alguien que te esté esperando. Wow, me está esperando. Y lo envía donde una viuda que te va a sustentar. Y es interesante de que la viuda no sabía que estaba en los planes de Dios. Porque cuando la encuentra allá en su comarca, en la región de Fenicia, en Sarepta de Sidón, esta mujer está recogiendo unos leños y ¿verdad? Para hacerse una comidita, y su esperanza estaba en que se iba a morir. Porque cuando le preguntan, ella dice, usted lea después el pasaje, cuando le preguntan: no, yo he venido aquí a recoger unas leñitas y para hacer una comida para mí, para mi hijo, y después morirnos. Esa era su esperanza. Y el Señor le envía al profeta para cambiarle su esperanza, cambiar lo que ella pensaba que podía hacer. Mire, en esta lección lo que le está diciendo Dios al profeta es que yo te puedo sustentar desde donde parece que no hay sustento. Lo único que tienes es hacer llegar tu fe a otro. La iglesia está para eso. La iglesia está para llegar a los sitios y empezar a dejar nuestra fe en gente que ha perdido la esperanza y la fe. Dios nos ha movido, a usted Dios lo movió para tal vez llegar en casa de una viuda, de un viudo, de una persona, de un joven, de una dama que está en este siglo XXI sin esperanza. Solamente lo que espera es morirse. La iglesia tiene que llegar con un vocabulario de fe y de esperanza y decirle: dale primero a Dios lo que tienes que darle y después todo te vendrá por añadidura. Esa es la primera lección que hay ahí de lo que Jesucristo habla sobre el primado de las cosas. El profeta le dice: vete y haz primero para mí, en señal del Señor. Haz para mí, da para la obra, da para la iglesia, da para lo que el Señor tiene propósito. Y luego, cuando tú aprendas a dar, vas a empezar a cambiar tu esperanza. Ya no va a ser lo que tú esperabas, sino lo que Dios te ha comandado, te ha mandado en este momento, que va a cambiar tu modelo de vida. La iglesia, hermano, tiene que estar para cambiarle la vida a la gente. ¿Cuántos creen eso de verdad? La iglesia está para cambiarle la vida a la gente, pero no por la iglesia como tal. Es que la iglesia tiene que salir ante
mandato de Jesucristo de ir. Eso fue lo que el Señor le dijo al profeta. Vete donde esa viuda. A veces nosotros no queremos salir porque el campo no está fértil, porque la cosa no está fácil, por evitar la confrontación, por evitar el que alguien nos va a decir que no se puede. Pero Dios nos está recordando que sí se puede. Lo segundo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando hablamos de esperanza es que no puede ser como tú quieres, es como Él manda. Había un hombre llamado Saulo de Tarso, en el libro de Hechos, capítulo 9, que va en su asunto de persecución. Y Dios se encuentra con él, Jesucristo se encuentra en el camino, lo doblega. Y después lo pone como un niño que necesita que lo lleve de la mano, y lo llevan de la mano hacia Damasco. Pero mientras está pasando eso en la vida de este individuo, hay otro señor de la iglesia que está orando en su casa. Y está orando para que el Señor los guarde de un tal Saulo de Tarso, que viene a perseguirlos y está llevando a la gente y los está matando. Estaba la historia de Esteban corriendo por allí y estaba llevando a la gente presa. Y él está orando, este es uno de los ancianos de la iglesia que está orando. Y cuando está orando, yo no sé si ora como alguno de nosotros que acabe con la gente, pero Dios sabe, ¿verdad? Dios interpreta a veces hasta nuestras oraciones, por eso es que el Espíritu Santo tiene que estar ahí, porque a veces nosotros pedimos cosas que no están de acuerdo a su plan y Dios las transforma a través de la oración en el Espíritu. Y aquí está este varón orando y de momento le viene una revelación y le dice: hay un hombre que te está esperando para que vayas y ores por él, para que le devuelvas la vista. ¿Y cuál fue la sorpresa de Ananías cuando el Espíritu Santo le dice: se llama Saulo? Oh, aleluya. Y esos son los momentos de oración cuando usted y yo a veces hacemos time out. Let's go again. A lo mejor oré como no era. A lo mejor comí mucho. La revelación es otra. Y volvió a orar otra vez y el Espíritu vuelve y le dice: se llama Saulo y está en la calle derecha. Y allí él vio que alguien iba y oraba por él. ¿Y sabe quién es ese alguien? Eres tú. Pero Señor, si nosotros estábamos orando para que tú acabaras con él. Nosotros estábamos orando para que se fuera esa malicia de nuestra vida. Oh, aleluya. Y usted sabe cómo el Señor transforma las malicias que nos están molestando. Oh, los trae a la iglesia. ¿A dónde los va a llevar si no es al cuerpo? ¿A dónde los va a traer si no es a la iglesia? ¿A dónde los va a llevar si no es un sitio donde le abran los ojos y le den esperanza? Le cambien su forma de vida, su forma de pensar. La iglesia tiene que estar dispuesta a recibir lo que el mundo no quiere recibir. Y hay veces que la iglesia tampoco quiere recibir. No podemos estar recibiendo a la gente que parezca que son ideales para la iglesia. ¿Usted sabe cuál es la gente ideal para la iglesia? Todos los pecadores nauseabundos que hay en la faz de la tierra. Esos son los ideales. No son los nice guys and nice girls that you want here. Son los que el Señor quiere sacar de las tinieblas a la luz. Son aquellos por los que usted orando usted para que el Señor los saque del camino. ¿Y cómo los va a sacar el Señor del camino? Porque el trabajo del diablo es matarlos y destruirlos. Pero el Señor dijo: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Termino ahora, hermano. Mire,
Después que usted ha comprendido de que la esperanza que usted vive no es la suya, sino la de Dios. Que la herencia que usted recibe no es la que usted merece. No la que usted debería tener, sino la que Dios le imputa. Usted y yo fuimos añadidos. ¿Ok? Lo otro que el Señor anhela de nosotros es que creamos que nuestra herencia incluye una salvación que por nada del mundo usted debe buscar perder. Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que cuando nosotros hablamos de este camino, de cómo se vive en este camino, hay unas verdades que son muy ciertas que no podemos relegar. Y es que de la misma manera que fuimos llamados a recibir los Saulos de Tarso del mundo, estamos también nosotros, si queremos permanecer con la herencia, aprender a vivir con los hermanos mayores del hijo pródigo. El hijo pródigo es una enseñanza que muchas veces la terminamos solamente con el hijo que viene y es recibido. Pero había una situación en la casa, era que había un muchacho que no entendía esta cuestión de la herencia. No entendía esta cuestión del amor. No entendía esta cuestión de las relaciones. Porque mientras él estaba en la casa, él no se veía como un heredero. Él creía que para hacer una fiestecita y matar un cabrito o una ternerita, había que esperar que papá muriera. Porque él le estaba diciendo a su papá que el hermano había despilfarrado la herencia estando él en vida. Lo que estaba en el subconsciente del hermano mayor es que estoy esperando que papi se muera para gozar de todo esto. Eso es lo que estaba en el subconsciente de él. Usted analiza. Así que había un hijo pródigo que se había ido y uno que estaba en la casa. Había uno que no había entendido lo que significaba estar en la casa. Había uno que no había entendido el significado de estar en la casa del padre, en la casa de su papá. Y hay muchos cristianos que no han entendido que en la escatología nos habla de una herencia futura, porque mantiene la esperanza viva, pero que la grandeza de la escatología o de las cosas de los últimos tiempos no es solamente verla como que están allá en los últimos tiempos, sino que hay que empezar a experimentarlo aquí. Y hay veces que yo veo cristianos que van a esperar estar en las bodas del Cordero para alabar a Dios. Y parece que están esperando llegar al trono para que les salga una alabanza de los labios. Porque están aquí demasiado tristes, cabizbajos, penosos, pensando qué va a ser mañana.
Cuando el Señor lo que nos está diciendo, aprovecha que el Padre también está en la casa y haz fiesta en la casa. Aprende a gozarte en la casa ahora, porque tu herencia está segura. Pero no importa que tu herencia está segura, está seguro, ¿sabes qué? Que papá está contigo. Y si papá está conmigo, yo puedo hacer fiesta con papá cuando yo quiera hacer fiesta con papá. La iglesia tiene que saber hacer fiesta ahora. La esperanza nuestra nos va a mover a hacer fiesta ahora. Por eso es que los pentecostales hacemos fiesta en cualquier servicio. Aquí somos pentecostales, ¿verdad? Levanten la mano los pentecostales que están conmigo aquí. Y si no es pentecostal, no importa, yo también le predico. ¿Sabe por qué? Nosotros los que estamos en Cristo, los cultos nuestros, esa palabra culto es un poco pesada. Nuestros servicios de celebración lo que hacen es celebrar que Cristo está vivo. Pero no solamente usted tiene que celebrar que Cristo está vivo, usted tiene que celebrar que usted está viva, que usted está vivo, que usted ha pasado de muerte a vida, que usted se ha convertido en real sacerdocio, que usted se ha convertido en nación santa, que usted se ha convertido en pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y cuando uno estaba, yo no sé si a usted le ha pasado esto, allá en Puerto Rico, cuando estábamos en los cultos que se daban los domingos por la noche, o en los cultos que dábamos en la semana, en la noche, de momento estábamos adorando y se iba la luz y se quedaba todo oscuro. Y como que se formaba un avivamiento. No sé si aquí pasaba eso, pastor. No, pero allá en Puerto Rico, en aquellos años donde mi esposa se criaba, estaba todo el mundo. Mire, nosotros estuvimos en el servicio del Día de los Padres. Nuestro templo está diseñado para solamente aire acondicionado, qué sé yo, mucha luz, un problema, pero una bendición. Y de momento siempre me pasa lo mismo, en días especiales, se cortó la electricidad a las 11 de la mañana. Ese sol candente de Puerto Rico dando en aquellas ventanas. Y me preguntan, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Mandamos la gente para la casa? Y yo le dije, hermano, ¿pero por qué? Déjelos ahí. Pero pastor, hace mucho calor. Y después, anteriormente nosotros decíamos, con zapatos o sin zapatos adoramos a Dios. Ahora debemos aprender a decir, con luz y sin luz adoramos a Dios. Debemos aprender a decir, con agua y sin agua adoramos a Dios. Debemos aprender a decir, con chavos y sin chavos adoramos a Dios. Debemos aprender a decir, con carro y sin carro adoramos a Dios. Debemos aprender a decir, con casa y sin casa adoramos a Dios. Debemos aprender a decir que en todo tiempo haya en nuestra boca una alabanza. La iglesia, como luz en el mundo, tiene que aprender a hacer luz en medio de las tinieblas. Eso lo hace una iglesia con esperanza. Eso lo hace una iglesia consciente de su salvación. Y lo hace una iglesia consciente de que su herencia la está gozando hoy. Dios les bendiga. Dios les guarde. Pastor, gracias.